Gracias por, gracias por otra vez aquí. Vale. Lo que vamos a comentar hoy es un libro que es una mezcla de ensayo, reportaje, de memoria familiar y de diagnóstico sobre el presente acerca de la memoria y del olvido, especialmente de los países que sufrieron de los regímenes fascistas en los años 30. El subtítulo, Historia de una familia, nos advierte que se trata de una familia europea y la autora es una mujer que nace de madre francesa y de padre alemán y que vive en los dos, a lo largo de su vida ha vivido en los dos países, ha estudiado en los dos países, por cierto, que estudió en Francia en el Liceo Internacional de Saint-Germain-en-Laye, donde fui yo profesor, donde me jubilé yo. Ella habla bien de ese centro que es, bueno, es un paraíso para los profesores, porque allí, bueno, es un paraíso porque desde el principio solo pueden entrar los que son muy buenos, muy buenos, muy buenos. Hay alumnos de todas las nacionalidades, de 20 nacionalidades. Entonces, cuando yo iba con mi bandeja a la cantina, pues me sentaba con un profesor sueco, con un italiano, con un japonés, con un americano y con un portugués, por ejemplo, ¿no? Y entonces la experiencia de dar clase en un centro donde hay 20 nacionalidades y alumnos de 20 nacionalidades es una experiencia única, ¿eh? Bien, entonces digo que esta mujer nos va describiendo a través de la experiencia de su propia familia cómo en Francia y en Alemania fundamentalmente se fueron a lo largo de los años elaborando políticas de memoria, de desnazificación, de olvido, etc. Ese núcleo de Francia y Alemania es el núcleo fundamental, pero después al final hay 2 o 3 capítulos más breves en los que se refiere a Italia, a Austria, a los países del este, a la República Democrática Alemana, y al final hay un posfacio de Albrecht Junco en que hace algunas reflexiones sobre España, porque esta mujer pues prácticamente no se refiere nunca a España, aunque hay un momento en el que se refiere a los resistentes, y yo aproveché la ocasión de que el Pisuerga pasaba por Valladolid para enviaros aquel poema tan bonito y tan emotivo de José Ángel Valente. Bien, entonces para organizar el debate yo os propongo que hagamos como 3 bloques de intervenciones, pero bueno, estamos en un país libre y anárquico y hacemos lo que queramos. Pero en el primer momento os propongo que hagamos consideraciones generales sobre el libro y cuando nos refiramos a algunos países nos refiramos a lo que ella comenta de Francia y Alemania. Una vez que hubiéramos hablado de Francia y Alemania, nos podríamos referir a las consideraciones que hace a otros países. Y también me gustaría que aprovecháramos la intervención de Albrecht Junco para que hagamos alguna reflexión sobre cómo han sido las políticas de memoria en España, ¿eh? Yo simplemente os quiero decir que el libro es muy, muy, muy interesante, es muy interesante, o a mí me lo ha parecido, pero es un libro que permite mucha discusión, algunas discrepancias y algunas valoraciones que podemos confrontar. Es decir, que esa es a mí lo que más me ha gustado, de que siendo un libro muy rico con el que muchas veces estás de acuerdo y sientes que está diciendo muchas cosas que tú a lo mejor no habías sido capaz de concretar, pero por otro lado en otros momentos hay opiniones, juicios, valoraciones con las que se puede discrepar, ¿eh? Bueno, pues yo por mi parte, yo planteo así el tema y Pepe verá quiénes van levantando la mano y vamos dando los turnos. Estaba silenciando a algunos y entonces me has pillado
y me ha llamado Jaime para pedirme el... Ya Ha levantado Concha Google. Hola, Jaime. Corta el micrófono, Jaime, por favor. Gracias. Concha, ya Concha tienes que Google, abrir el micrófono, abre el Concha. micrófono. Abre el micrófono, por favor. Ahora Sí. se me oye. Bueno, yo quería señalar dos actuaciones del libro que me parecen muy determinantes. La primera es la aparición del fiscal Fritz Bauer en 1952. El fiscal estableció que el Tercer Reich había sido un Estado de no derecho y por lo tanto los levantamientos y los atentados contra el régimen y su Führer habían sido legítimos. Por ello rehabilitó a los resistentes contra el sentimiento de la mayoría de la sociedad y de numerosos soldados que esgrimían su lealtad inquebrantable al Führer. Bueno, él sigue actuando en 1956, que le nombran fiscal de Hesse. Fijaros que en 1956, hace 11 años que ha terminado la guerra, y en mayo de 1960 es cuando detienen, a través del Mossad, a Eichmann. Y luego se abre en el 63 un proceso en Frankfurt que es muy importante, porque juzgan a colaboradores del campo de Auschwitz. Para mí lo fundamental es que desde el punto de vista jurídico, ya que él es fiscal, establece que el régimen del Führer había sido un régimen de no derecho. Y la segunda actuación que subraya el libro y que me parece también fundamental es que una vez que se crea, voy a intentar terminar rápido, perdón, una vez que se crea la Wehrmacht, la Bundeswaffen en 1955, bueno, hay un movimiento antimilitarista y en 1965 surge un debate muy importante en relación con la Bundestag y en el Der Spiegel, ¿me oís? Sí, sí, sí. En el Der Spiegel hay una entrevista al filósofo mundialmente conocido Karl Jasper. El director del periódico, Rudolf Augstein, y Karl Jasper mantienen la entrevista que le hace Rudolf Augstein. Y Jasper de nuevo insiste en la importancia de que el régimen de Hitler no era legítimo. Va a haber una votación en el Bundestag y Jasper es consciente de que esa votación, que debe negar el que se dictamine la prescripción de los crímenes nazis cometidos por los nazis, porque tenía una vigencia legal. Jasper defiende que tiene que prolongarse el Schlussstrich. Esa votación que se hace en el Bundestag resulta a favor de la prolongación de las penas a los causantes de crímenes nazis. Y en ese momento Alemania adopta una decisión que es fundamental, porque no solo vota la SPD a favor de que se prolongue y no termine la prescripción, sino que la CSU también vota a favor.
Desde un punto de vista jurídico, me parece fundamental que haya esos dos momentos en que hay una actuación que va a marcar, pues, durante un tiempo importante el camino que siga Alemania. Gracias, Concha. Gracias. Gracias, Concha. Baja la mano, por favor, Concha, en el Sí. abajo. Y ahora ha pedido la palabra Ignacio Villalba. No, solo quería comentar dos películas que existen. Una respecto a Fritz Bauer, que se titula El caso Fritz Bauer y es de 2002. Creo que está en HBO y Amazon, para que la quiera ver. Aunque peca mucho de una posible homosexualidad por parte del juez. Y hay una película anterior, del 2012, creo que también me parece que es, de Margaret von Trotta, sobre el juicio de Eichmann y el papel que tuvo Hannah Arendt. Es realmente una biografía de Hannah Arendt y la verdad es que es muy interesante la película. Nada más era eso. Gracias, Ignacio. Baja la mano, por favor. Os mandaré las referencias exactas. Gracias. No hay nadie más levantado. Y en el chat... Sí. Yo digo una cosa. Vamos a ver, uno de los, y enlazando con lo que dice Concha, y enlazando además con Amesde, y a lo mejor Jaime aquí puedes intervenir, la jurisdicción actual internacional habla de que hay crímenes contra la humanidad y que los crímenes contra la humanidad son bueno, que no prescriben nunca. Esas directrices internacionales han afectado a muchos países y de hecho uno de los problemas que tenemos en España con las leyes de la memoria histórica y con las amnistías, etcétera, es que si los crímenes contra la humanidad prescriben o no. Entonces, justamente en Alemania, como bien ha dicho Concha, justamente hubo un gran debate en el Parlamento si esos crímenes prescribían al cabo del tiempo o no. Pero fijaos, en el libro da una visión, a mi juicio, un poco edulcorada de las políticas de memoria de Alemania. ¿Y por qué lo digo? Porque si recordamos lo que está pasando en estos últimos años, y ayer mandé un artículo en el que se veía cómo el auge de la ultraderecha estaba en Europa, incluso lo vemos en Alemania. Es decir, que una cosa es que haya habido unas políticas de nazificación. Exactamente. Y que la apología esté prohibida, etcétera, etcétera. Pero lo que es un hecho es que en Alemania también, en los países, los partidos de ultraderecha de filiación claramente nazi están ahí y están con un auge en toda Europa, al margen después de que cada país adopte con ellos una política u otra. En ese sentido me parece que el libro peca un poco de optimismo. Quizás quiere establecer un poco mecánicamente lo mal, por así decirlo, que lo hicieron los franceses con lo bien que lo hicieron los alemanes. A mí me parece que lo de Francia es evidente las cosas que ella dice, bueno, porque por otro lado quizás eran más sabidas, es decir, que en Francia prácticamente en el año 50 hasta el final de los 50 y principios de los 60 parecía que todos los franceses habían sido resistentes, y ella nos va contando cómo a partir de determinados momentos se va viendo cómo no solo no habían sido todos resistentes, sino como colaboracionistas grandes, importantes, habían seguido teniendo puestos importantes en la administración, hasta incluso en el gobierno de Mitterrand. En ese sentido, a mí me parece que es un poco, yo diría casi un poco maniquea la autora. No digo más por ahora.
Por ahora nadie ha pedido la palabra y en el chat está vacío. Si me permites, yo sobre el tema, no Sí. sobre la novela, sobre el tema, sí es oportuno recordar que donde nace todo lo que se denomina hoy justicia transicional es a partir de los juicios de Nuremberg, porque se establecen esas categorías en las que determinados delitos pasan a ser imprescriptibles y permanentes. Entre ellos, lógicamente, el genocidio, los delitos de lesa humanidad y las desapariciones forzosas. Esas tres categorías se establecen definitivamente con una condición en la justicia transicional muy importante. Es que si en el territorio donde se han producido nadie juzga a los victimarios, en cualquier otro país se puede juzgar. Por eso esta situación que España fue pionera con la extradición de Pinochet, porque aplicó ese criterio y por lo tanto obligó a una extradición, aunque lógicamente el dictador no vivía en España, pero se le aplicó la justicia transicional. Igual que la querella argentina, si en España no se quiere juzgar determinados delitos, se acude a otro país donde si hay un juez, una jueza en este caso, que admite a trámite y quiere desarrollarlo, lo puede hacer. Sobre este tipo de delitos es precisamente el fiscal que era muy joven en la época en la que se estableció el juicio en Nuremberg, tenía 20 y tantos, yo es que lo conocí, por eso hablo así, tenía 28 años, me parece que me dijo. Lo que hay es todo un desarrollo del derecho internacional humanitario muy importante. Y termino. En nuestro país, el artículo 10 de la Constitución dice que es de obligado cumplimiento la aplicación de convenios internacionales a los que España esté adscrito o haya firmado. Y en este caso sí que nos correspondería aplicarlo. Con esto termino para que veáis cómo la evolución del derecho internacional humanitario es consecuencia de todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Es toda una legislación nueva que implica un modelo distinto de justicia para determinados delitos. Perdonadme que me haya extendido. Gracias, Jaime. Concha tenía pedida la palabra. Sí, quería añadir algo a lo que ha comentado José Manuel. Yo creo que denominar o calificar de maniquea a la autora me parece excesivo. Recuerda que ella, a quien más elogia en el proceso de desnazificación y que además dura pocos años, en el 49 ya van cediendo, es a los americanos. A los británicos los califican su labor como de medianía y desde luego a los franceses muy flojos. Pero señala datos importantes como que el ministro de Asuntos Exteriores de Adenauer es un antiguo nazi conocido. Es decir, una y otra vez da datos de cómo hay nazis que ocupan puestos claves, porque habían sido tantos y quizá porque no hubo voluntad total de hacer una desnazificación. Pero ese dato, por ejemplo, es importante. Y luego también cuando hablan de la creación de la Bundeswehr, del ejército alemán, pues ahí dedica más de 1 o 2 páginas con testimonio de su padre, Volker, de que las Bundeswehr estaban llenas de antiguos nazis, pero claro, se les impusieron unas reglas. Y por último, cuando habláis de los movimientos de ultraderecha en Alemania, Alternativa por Alemania lleva años en el 22%. Y quiero señalar
porque eso lo sé, lo conozco, están localizados en los antiguos Länder. Turingia, por ejemplo, ha habido manifestaciones en Berlín, claro, la democrática, Dresde, es ahí donde se localiza el movimiento de Alternativa por Alemania, que no crece, pero que es preocupante, evidentemente, porque es beligerante. Gracias, Concha. Puedes, si no te importa, perdona, apagar Sí, el micrófono y bajarlo. Voy inmediatamente. Gracias. Fernando, no sé si José Manuel quiere contestar algo. Fernando haya pedido la palabra. Para hablar, Fernando, tienes que quitar poner el micrófono. Sí, gracias. No, es que se hablaba un poco antes del tema del maniqueísmo por parte de la autora. Yo creo que trata las cosas con bastante equilibrio, sobre todo procedente de lo que es ella. El propio nombre de ella, el nombre suyo es francés y el apellido es alemán, que significa negro en alemán además. Y ella hace un recorrido por lo que fue, digamos, la guerra, la Segunda Guerra Mundial y la posguerra en Francia y en Alemania. Y va enumerando las diversas posiciones que políticos de renombre en ambos países han mantenido, la posición que han mantenido respecto, digamos, de la memoria histórica de lo que pasó, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, de la represión, de la persecución de los judíos, de la actuación de los alemanes, tanto en Francia como en Alemania. Y hay para todos los gustos. Es decir, hay un general de Gaulle, que en la página 190 del libro que hemos leído, en relación con la película esa de Alain Fernando, Resnais, perdona, si te desvías del micrófono no se te oye. le comunican en su residencia de Colombier de Seglis que qué le parece, digamos, si es demasiado expresivo lo que está diciendo del pasado de Francia, que no era tan edulcorado como él decía. Y el general de Gaulle, con todo su prestigio y con todo lo que representaba para Francia, dijo que Francia no necesitaba verdades y que necesitaba esperanza, o sea que lo negaba por completo o que quería pasar página. El caso, digamos, de Mitterrand también es significativo. Mitterrand tiene un primer momento en el que hasta el año 42 parece que está un poco en connivencia con el ocupante alemán y posteriormente se pasa a la resistencia. Pero incluso Mitterrand siempre estuvo defendiendo que hasta que Vichy, incluso, que había sido la zona liberada, era Francia. Incluso todos los 11 de noviembre iba a ponerle flores a la tumba de Pétain en la isla de Jeú. Y fue precisamente Jacques Chirac, ya en 1985, creo recordar, el que dijo que eso no se podía, digamos, consentir, que había sido, parece que pone en la página 261, 262. Se te va la palabra, Fernando. Perdona, sí. 261 y 262. Que dice, la ceremonia conmemorativa de la Edad Interna, dice: estas horas negras ensucian para siempre nuestra historia y son una injuria a nuestro pasado y nuestras tradiciones. Sí, la locura criminal del ocupante estuvo secundada por franceses, por el Estado francés. Francia, patria de la Ilustración, patria de los derechos humanos, Francia aquel día realizaba lo irreparable, faltando a su palabra, entregaba a sus protegidos a sus verdugos. O sea que ahí hay las dos posiciones en Francia. Y lo mismo ocurre, digamos, en Alemania. En Alemania incluso el famoso Helmut Kohl, el artífice de la reunificación alemana, pues hizo unas declaraciones diciendo que no había que autoflagelarse tanto, que había que pasar página y que había que mirar al futuro y que olvidar el pasado. Y menos mal que vino el presidente de la República Federal de Alemania, Richard von Weizsäcker, que hizo un discurso fantástico que viene reflejado en el libro, en la página 234, y que es que vale la pena, digamos, expresarlo. El 8 de mayo, el 8 de mayo de 1945, fue un día de liberación. Afirmó su modesta aparición detrás de un pequeño atril frente al Bundestag. Nos liberó a todos del sistema de dominación nacional socialista basados en el desprecio del ser humano. Una declaración que hoy parece evidente, pero que no lo era en 1985, pues muchos todavía tenían dificultades para expresar y oír ciertas verdades históricas. Debemos mirar la verdad de frente, sin adornos ni parcialidad,
y tenemos la fuerza para hacerlo. Y ya no quiero prolongarme más, pero en Austria también está el caso de la ultraderecha, que está tan vigente como estuvo con George Haider y posteriormente con Ein Christian Strache, y sin embargo hay unas declaraciones también del canciller Frank Branitzky que son, digamos, contrarias a esa desmemoria histórica por parte de los dirigentes. Por tanto, yo creo que el libro en ese sentido es bastante equilibrado, en mi opinión, respecto de las posturas, unos a favor y otros en contra, digamos, de la memoria y de la desmemoria histórica. Y nada más, simplemente decir que realmente este libro lo que reconoce es el acierto que se ha tenido por parte de los que han seleccionado las lecturas de este año, porque vemos que a lo largo del libro se hace referencia a una mujer en Berlín y se hace referencia a las memorias del mundo de ayer de Stefan Zweig, lo cual es muy encomiable y elogiable. Nada más, gracias. Gracias, Fernando. Baja la mano, por favor, y cierra el micrófono. Gracias. José Manuel, antes de que intervengas, te digo que hay un chat de Pilar para Todos que dice, a ver si lo puedo leer, el libro me ha parecido muy interesante, pero parece que falta objetividad en mayúscula. En el chat lo podéis leer todos. Pues Pilar, que nos lo explique eso, ¿no? Porque es interesante una afirmación de ese tipo, si no nos la explicas, pues nos quedamos un poco... Es que coincido un poco con lo que tú exponías, que me parece un libro muy bien escrito, muy interesante, pero sí que me parece que es excesivamente... complaciente. Complaciente, exactamente. Con Alemania. Con el proceso, cómo se ha llevado. Y como muy en oposición, entiendo que seguro que en Francia se hicieron cosas muy mal, pero no destaca ningún aspecto que me parece desequilibrado, un poco desequilibrado. Gracias. Y aprovecho ya y os digo que me regalaron un libro que es una, no sé si se ve, sí. No me parece que se ve mal. Sí, se ve, por otra vez. Es una novela gráfica, no sé si lo, a ver, sí. Lo escribe, bueno, trata de una pareja que ella también cita, lo voy a leer tal como está escrito, Beate y Serge Klarsfeld, que son una pareja que es mixta también. Ella es alemana y él es francés, creo, y se titula Un combate contra el olvido. Y es la búsqueda, es una pareja que les llaman los cazadores de nazis, que consigue descubrir a Klaus Barbie, que era un nazi que se había refugiado, bueno, había ido por Latinoamérica. Y es curioso, es gráfica, se lee muy bien y recoge la lucha que ellos llevan para la búsqueda de los nazis a partir de que el padre de él había muerto en Auschwitz. Gracias, Pilar. José Manuel, Juanjo Rodríguez ha pedido la palabra. Adelante, Juanjo. Abre el micrófono y al ataque. No, abre el micrófono, Juanjo, no te oímos. No se oye. Bueno, lo dejo para más adelante. Ahora, perfecto. Ahora se me oye, ¿no? Sí, yo solamente quería hacer dos puntualizaciones muy cortitas sobre la actualidad del libro. El primer tema es que Hitler ganaba elecciones. Y esto lo estamos viendo ahora. Cuando estaba leyendo el libro, estaba la polémica en Francia en las elecciones y en España, en un gobierno autonómico, se incorporaba Vox en el gobierno, ¿no? Esto no, parece que no he oído nada del año 30. Es igual, prácticamente. La política europea es igual casi que era el año 30. Los problemas, las causas serán las que sean, no lo sé. Pero casi la foto fija casi es la misma. Y segundo tema, leyendo el libro, aparece un término, los bombardeos alfombra. Ella se refiere a que la RAF bombardeaba Mannheim, aprovechando la estructura cuadriculada urbanística, iba parcela por parcela bombardeando y dejando nada. Esto es lo mismo que estamos viendo ahora en Ucrania. Es lo mismo. Y leyendo el libro me quedé con este concepto, bombardeos alfombra, que es el mismo que se estaba utilizando en Ucrania con el bombardeo de Rusia de las ciudades.
cuadrícula por cuadrícula, destrozando que no queda absolutamente nada. En ese sentido, quiero resaltar la actualidad del libro, que habrá cosas de hace muchos años, ¿no? Simplemente era eso. Gracias, Juanjo. Gracias. No hay nadie más pedida y no hay más chat. Bueno, mientras tanto, yo, como he sido un poco crítico, voy a señalar lo que a mí me parece casi más interesante del libro, que es la consideración de aquellos de los que no se opusieron, a Hitler, los que por su indiferencia, su cobardía, su apatía, permitieron que se cometieran aquellos crímenes. Hay una frase en el libro que a mí sí que me gustó mucho, dice, porque nos interpela mucho a nosotros, cuando nosotros hablamos de la historia, nos interpela a nosotros que estamos juzgando desde nuestra posición. Y alguna vez en el taller, cuando hacíamos presencial, cuando leíamos algún libro, alguien decía, ¿y qué hubiéramos hecho nosotros? Es que en el Madrid del 36, ¿qué hubieras hecho tú? Y hay una frase que dice el libro, tomada de alguien que me gusta, que me parece una reflexión moral que deberíamos recordar siempre. Que no sepamos cómo nos habríamos comportado en aquella época, es decir, si ante aquellos hechos hubiéramos callado, aunque no supiéramos cómo nos habríamos comportado, no significa que no sepamos cómo habríamos tenido que comportarnos y cómo tendríamos que comportarnos en el futuro. Es decir, que eso intenta un poco establecer cuál es la responsabilidad moral de cada uno, que fijaos que nos está hablando, por ejemplo, los diferentes comportamientos de matices entre su padre, su madre, su tía, su hermana mayor, por parte alemana, pero por parte francesa, el gendarme, hasta qué punto colaboraciones o no. Es decir, en su propio núcleo familiar, hubo muchas actitudes diferentes, ninguna extrema. Pero bueno, entonces esos matices que ella va diciendo de los distintos comportamientos de cada uno de ellos, sobre todo, fijaos, no tanto ya en la época de la guerra, porque ya cuando hay una guerra ya los dados están echados, sino antes de la guerra. Es decir, la responsabilidad de los alemanes en el silencio. El ejemplo, cuando los judíos de Mannheim van pasando por la carretera, por las calles, camino de la muerte, y no hay nadie que se oponga a hacer. Bueno, pero como ya hay muchas voces, manos alzadas, Lola me parece... Lola levantó la mano y después Ignacio, así que Lola abre el micrófono y... Abro micrófono. Perfecto. Gracias. Soy Fidel. Sí, Fidel. Yo quería primero decir que el libro me ha gustado muchísimo, me ha impresionado me parece a mí, lo bien que combina la historia familiar con la historia general y los aspectos concretos en los que se apoya para, diríamos, argumentar y para hacer válidos esos argumentos. Para mí ha sido como un descubrimiento observar cómo a partir de los años 50 vuelven a sus puestos mucha gente que ella incluso dice, habla de 300.000 funcionarios y soldados, algunos de los cuales habían incluso estado implicados en crímenes o habían sido miembros de la Gestapo. Y a partir del 51 están en sus puestos de trabajo tomando las decisiones y contribuyendo a cómo es Alemania. También me sorprende la ignorancia que a partir del 60 incluso hay sobre lo que era Auschwitz, tanto en muchos territorios que ella describe.
la implicación de personalidades políticas importantes que llegan a ser, como el caso de Kurt Waldheim, presidente de la ONU, habiendo estado implicado en los crímenes, o si no en los crímenes, sí en ese nazismo latente que se produce. Yo creo que es poco edulcorada en cuanto a Alemania. A mí me parece que hay muchísimas denuncias que ella va destacando en el plano familiar y en el plano general. Observo, además, cómo destaca también que los intelectuales van a parar a países como la Unión Soviética o Estados Unidos, incluso en algunos casos, aunque tengan un pasado un poco dudoso, pero no se hace ningún, diríamos, obstáculo en aprovecharse de su ciencia, de su técnica y de lo que ellos pueden aportar en esos países. Y por último, para no alargarme, me observo que es mucho más fácil quitar monumentos, nombres de calles, decir que la desnazificación se hace en el territorio, en los carteles, en los elementos externos, que en las personas, que perdura en su mente, en su comportamiento, en su educación, en su aprovechamiento, en la transmisión de sus valores durante muchísimos años hasta llegar a la actualidad. Gracias, Fidel. Ha pedido la palabra Ignacio, pero tienes que abrir el micro. Ya. A ver, respecto a si el libro es partidista o no, o demasiado condescendiente con la postura alemana, yo creo que habría que observar que en el libro se describe un proceso histórico que lleva muchos años y donde se producen distintas fases. A mí lo que me parece del libro más condescendiente con la nación alemana, con el pueblo alemán, al que evidentemente acusa en muchos casos de crímenes terribles y del proceso, el proceso de desnazificación tiene sus momentos difíciles y complicados. A mí lo que me parece es que intenta vincular el éxito de la democracia alemana al proceso de memoria histórica. Y creo que en ese aspecto es demasiado, se lo cree demasiado. A mí, cuando hace el análisis, por ejemplo, de los movimientos del 60, de la época del terrorismo de la Baader-Meinhof, de la época de las Brigadas Rojas, y lo vincula de alguna manera a unas posiciones extremistas, yo he tenido la impresión de que su concepción de la democracia es una concepción absolutamente centrada, es decir, no pueden existir los extremos ideológicos y como no pueden existir los extremismos, no puede existir el nazismo, y en eso estaremos todos de acuerdo, pero a la vez tampoco puede existir el comunismo. Y de hecho, en Alemania hubo una ley por la que, en una temporada, por la que se prohibió a los comunistas ser funcionarios. Entonces, a mí me parece que ese paralelismo entre las posturas de izquierda que existen en la Europa occidental, dejando aparte el desastre que supuso el estalinismo, me parece que es, bueno, pues muy propia de un mundo que puede avanzar muy poco. Los procesos de desnazificación al final afectaron a la gente porque en las escuelas se hizo que la gente supiera lo que pasaba, pero no se terminaron de erradicar todas las posibilidades. Y hay otra cosa que también me sorprendió mucho, y es que cuando habla del auge de la extrema derecha en Alemania, de los movimientos
que de alguna manera reivindican otra vez el pasado glorioso de lo que supuso el Tercer Reich, según ellos, habla básicamente de que ese aumento se produce en la Alemania del Este y les acusa de que allí no hicieron un proceso de desnazificación y de trabajo con la memoria, lo cual es cierto, pero creo que también debería dejar claro que el proceso de reunificación no tuvo en cuenta eso y no les ayudó a hacer ese proceso. Nada más por ahora. Gracias, Ignacio. Antonio. Por cierto, una cosa. Leyendo el libro recordé una película también. Yo lo del cine me machaca mucho la cabeza. Hay una película colectiva que se llama Alemania en otoño, que refleja la época de los atentados de Baader-Meinhof y toda esa zona de Alemania. Nada más. Gracias. Antonio, querías hablar, pero tienes que abrir el micrófono. Gracias. Como ya hemos hablado mucho de Alemania, quería decir algo sobre Francia para recordaros que las dificultades de la memoria son permanentes, ¿no? Hemos hablado mucho de la Segunda Guerra, pero en Francia, que ha tenido muchas dificultades en reconocer lo que ocurrió realmente en Francia en esos años, también las tiene con la guerra de Argelia, que es 20 años después, la independencia del 62, se cumplen este año 60 años de la independencia de Argelia, y la sociedad francesa en la que yo he vivido y la que sigo viviendo, en parte, el problema de la memoria de lo que ocurrió, de lo que hizo Francia o dejó de hacer, lo que hicieron los franceses, dejaron de hacer los franceses en Argelia, sigue totalmente de actualidad, y ha hecho falta que Emmanuel Macron, que es el presidente actual, se interese al asunto y haga declaraciones que le han valido enemistades considerables entre muchos franceses, que no están de acuerdo en que se califique de crímenes contra la humanidad la actitud de Francia en Argelia. O sea que el problema siempre está ahí. Bueno, nosotros después hablaremos de España. No voy a decir nada sobre eso. Gracias, Antonio. Apaga el micrófono. Y José Manuel, no hay nadie más, no ha pedido nadie más la palabra, José Manuel, si quieres intervenir. Hay algo que sí que he echado en falta. A lo mejor porque está un poco alejado del tema central, pero sin embargo yo creo que sí es muy importante para la historia de Europa. La Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial se produjeron por las razones que sabemos, pero uno de los temas fundamentales de la primera mitad del siglo XX y parte de finales del siglo XIX fue la secular enemistad entre Francia y Alemania. O sea, la zona que limita a ambos países fueron ocupadas territorios unas veces por unos por otros. Hubo franceses que vivieron dos guerras en el 19 y en el 20, los dos del 20, y hubo una enemistad secular entre Francia y Alemania. Y esa enemistad secular pues, fue uno de los elementos dinamizadores de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pues la sensación de humillación que los franceses impusieron a los alemanes. Entonces, en el proceso de memoria, pero a la vez de olvido, en ningún momento dado del libro se habla de las personas que tanto en Francia como en Alemania lucharon por unir a esos países y llegar a la actual Unión Europea. Y digo que eso me parece sorprendente que no lo diga, que no se cite, porque aunque Fernando ha dicho que cuántas cosas nos parecen hoy semejantes a las de entonces, sin embargo, hay algo que ya no se va a producir, que es ese sentimiento antifrancés de los alemanes y antialemán de los franceses que fue determinante. Es decir, que la Unión Europea ha hecho, por lo menos hasta la llegada de los países del este de la Unión Europea, que eso es un tema marginal, pero que podría ser importante, la Unión Europea
ha hecho imposible en Europa una situación como la que se produjo en el año 39, y que esos odios internacionales que hubo y que explicaron gran parte de la violencia con la que se produjeron las atrocidades, yo creo que hoy no se podían producir gracias precisamente a la política de algunos personajes alemanes y personajes franceses sobre todo. Perdonad, hay un chat, abrid todos el chat de Alberto Taboada, Talaborda, que si puedo leer, si la gafa me dejan, dice: para otra perspectiva de la desnazificación, los Benjamín, una familia alemana, trata especialmente la desnazificación en Alemania del Este. Lo podéis leer todos en el chat. Es decir, es otra opción y ver cómo ocurrió la desnazificación en Alemania del Este. Gracias, Alberto. Bueno, y ya levantó la mano Concha. Concha y luego Reyes. Y Reyes. Sí, quería añadir a lo que has dicho, José Manuel, que, bueno, que sabéis que yo he vivido en Alemania y que mis hijas han ido, una a la universidad y otra pues llegó con 10 años. Y las actividades que se hacen en los centros educativos son fundamentales para esa vinculación de Alemania con Francia, Francia con Alemania. Hay cantidad de actividades que se han realizado en los centros, sobre todo en los centros de enseñanza media, digamos, gimnasio, etcétera, y luego los libros, que yo los he visto. Por supuesto, en la universidad, cuando yo estuve en Hannover, en la universidad, pues mi hija hizo filología francesa e inglesa y no había ningún obstáculo, había una relación y había pues una profesora judía marroquí. No. Creo que eso se ha limado bastante, así como también se ha revisionado mucho todo lo que Alemania hizo, como en su comportamiento nazi en la enseñanza. Y eso me parece fundamental para las relaciones que se han establecido. Y luego la labor de Kohl y Mitterrand. Para mí fue una labor muy importante. Gracias, Concha. Ya Reyes levantó la mano. Sí, yo me he leído el libro y me ha impresionado muchísimo que una mujer joven haya hecho ese trabajo. No, ay, perdón, que se me ha ido. Madre de Dios. Que te oye perfectamente y se te ve. No, pero yo estoy sin nada. Bueno, hablo, sigo hablando. Sigues hablando. Y no veo nada. Bueno, ¿qué iba a decir yo? Que yo he leído el libro de los Benjamín. Sobre todo la cuñada de Walter Benjamin fue ministra de Justicia en Alemania del Este y persiguió mucho a los nazis que estaban en el mundo de la justicia. Y tiene razón, o sea, hay que leer ese libro, es muy interesante. Y después, no creo que se trate mejor a Francia que a Alemania, porque es que Francia fue tremendo lo que hizo. Ya lo hemos visto cuando hemos leído algún libro. Yo lo que no he terminado de leer del libro es lo que escribe Álvarez Junco, no he llegado, me he quedado ahí porque no me ha dado tiempo. Y no sé lo que se ha hecho en España y no sé con qué país teníamos que llevar a los niños a que nos llevásemos mejor, si sería con Marruecos o con Francia o con Rumanía, no tengo ni idea. Y no sé lo que se está haciendo, nada más. Ahora no sé cómo voy a bajarlo porque es que me he ido completamente. Bueno, voy a ver cómo puedo quitarme la mano y si no, quítame el altavoz. Vale, no te preocupes. Miguel Ángel que levantó la mano y quería hablar. Miguel Ángel. Hola, que no sé si me estáis escuchando porque me he incorporado. Sí, pues me he incorporado tarde y menos mal, dificultades que tengo con estos medios. Estoy tratando mucho sobre la objetividad
subjetividad del libro. Bueno, habría que precisar qué es objetivo, qué es subjetivo. Muchas veces nos parece objetivo el juicio particular de una persona que coincide con nosotros. Cuando coincide con nosotros es más objetivo que si discrepa de nuestra opinión. Porque todo el mundo somos subjetivos, tenemos... pero estimo que esa subjetividad que da el libro es por lo menos honesta, es decir, no trata de desvirtuar, de cambiar el relato. El relato es creíble, es tal, y es tal como lo ve la autora. Y luego, sobre lo que acaba de decir Reyes, efectivamente, el epílogo que hace José Álvarez Junco merecería tratamiento especial porque se centra más en España. En España, lo que es memoria se entiende como que es una vuelta al pasado, y justamente yo entiendo que memoria es lo que nos permite andar hacia el futuro. Andar con orgullo, entiéndase, orgullo de hombre sano, de persona sana, que tiene unos valores y no los oculta y tal. Porque aquí es muy dado a decirse que uno no es ni de derecha ni de izquierdas, eso yo lo entiendo, es la inmensa mayoría de la gente. Yo lo entiendo como que lo que no quieren es estar comprometidos. Entonces, las personas que están comprometidas y lo afirman, lo dicen, y lo dicen resueltamente, a mí me parece de mucho respeto, y este es el caso que atribuyo a la autora. Bueno, como me he perdido el inicio, lo único que os deseo es que un día nos podamos ver, no virtualmente, sino, joder, si esto pasa, ya, vernos. Venga, muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Sí, oye, mira, de todas maneras, aunque has introducido el tema, yo preferiría dejar el tema de España cuando hubiéramos acabado el resto de los asuntos, ¿eh? Pero sí que es una buena ocasión, porque no hemos reflexionado aquí nunca en el taller sobre las políticas de memoria en España, y yo creo que sí que van a tener hoy un tratamiento, pero quizás vamos antes a acabar. Yo no sé si alguien quiere decir algo sobre lo que comenta de Italia, de Austria, de los países del este. A mi juicio, esa parte es la más floja del libro. Y como si ella, la autora, que ha dedicado gran parte del libro a Francia y Alemania, y que con las insuficiencias que podamos decir, nos ha apasionado a todos. Es decir, el libro lo hemos leído y hemos tomado notas y no, según el nivel de conocimiento que cada uno tuviera, le ha revelado más cosas o menos cosas, pero se podría decir que es casi impecable. Mientras que ya querer reducir en tan pocas páginas lo de Italia, Alemania del Este, países del Este, Austria, a mí me parece que hay ahí excesiva interpretación personal, no suficientemente documentada, porque aunque siempre opina, cuando hay de Francia y de Alemania, casi siempre procura argumentarlo y documentarlo y justificar sus afirmaciones. En esos otros casos yo creo que hace más afirmaciones más en el aire, con las que si discrepas no tienes argumentos de ella para discrepar, sino simplemente que ella te dice eso y tú tendrías que meter los argumentos en contra. Incluso pasa eso mismo, yo creo, cuando hace unas referencias que a mí me ha sorprendido que nadie, bueno, alguien las ha referido, cuando habla de los movimientos de los terroristas de los años 60-70 en Italia y en Alemania. Y a mí me parece que cuando habla de la banda Meyerhof, no sé cómo se pronuncia, o cuando habla de Italia, hace unos juicios
sobre los que tiene derecho a hacerlos, pero son unos juicios que otro señor podría decir lo contrario y no los argumenta. Es decir, ella está claramente en contra del terrorismo de unos y de otros, incluso critica el apoyo que intelectuales pudieron darles a esos, y a lo mejor podemos estar de acuerdo, pero me da la impresión de que ahí es una señora que tiene una ideología determinada y la impone sin argumentarla. Y yo, por ejemplo, ahí me parece que el libro pierde peso. O sea, me parece que el libro, cuando sale de Francia y Alemania, y de Alemania, de la República Federal, pierde entidad, pierde argumentación, pierde fundamentación. Gracias. Derek y Charo habéis levantado la mano y después Reyes. Gracias. Bueno, Charo, vamos a ver. Toda la parte, a mí sin embargo me interesó, evidentemente la autora conoce muy bien Francia y Alemania, es una cultura mixta, ha vivido en los dos países, ha estudiado, tiene familia en ambos lados, entonces lo conoce muchísimo mejor y de primerísima mano. Evidentemente no se puede ser especialista en todo y si vas a viajar por Hungría, por Rumanía, por Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia, es decir, es imposible ser conocedora de ese nivel de profundidad de estos otros países y la desnazificación o no desnazificación, es decir, es muy difícil hacerlo, ¿no? Simplemente los menciona. A mí el capítulo precisamente en el que hace un recorrido por los movimientos neonazis, si quieres, o profascistas de otros países, aparte de lo que es Alemania y Francia, me ha parecido interesante. Evidentemente hace afirmaciones de su opinión en todo momento. Yo creo que no está mal que lo haga, es una llamada de atención, pero ella no es especialista en eso, simplemente lo menciona. Se podría leer o buscar otros libros que estudie Rumanía y Bulgaria después de la Segunda Guerra Mundial, que habrá algún especialista, supongo, pero es muy difícil ser especialista en todo. En ese sentido, da unos pocos datos y ella no es especialista en eso, simplemente está apoyando un poco su teoría de que los países que no hicieron una campaña de memoria histórica seria y de divulgación de lo que sucedió. En España tenemos un ejemplo estupendo, aunque llegaremos a ello después, pues evidentemente repiten mucho más deprisa porque nunca desapareció ese nazismo, porque nunca fue criticado suficientemente y porque hay muchísima parte de la población que miró para el otro lado y que no quiere saber lo que sucedió. Aquí tenemos un ejemplo perfecto y que se niega a que otros lo digan también. Entonces, evidentemente Alemania no lo haría maravillosamente, pero lo hizo bastante mejor que nosotros, ¿no? En ese sentido. Y con una parte muy importante, en el caso yo creo que el papel de Israel y del movimiento sionista internacional para evitar que eso se olvide ha sido importantísimo, porque claro, evidentemente a mí el sionismo me toca las narices muchísimo, pero es evidente que ha sido importantísimo lo que han influido para obligar a que la gente visite los campos, no se cierren, estén abiertos, museos judíos, y para que esa memoria no se pierda nunca, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, eso es lo que otros países no hemos sabido hacer lo suficientemente bien y nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Aunque haya también extrema derecha en Israel, vamos a ver, pero con otras características. En cualquier caso, a mí no me parece mal el que ella, la autora, la Schwartz, Geraldine Schwartz, haga una visita, digamos, por breve que sea, a esos otros países, aunque claro, no tiene la argumentación, si no tendríamos un libro de 2000 páginas en lugar de 370. El problema es ese, ¿vale? Gracias, Charo. Reyes había pedido la palabra. Claro, efectivamente tienes razón. No se puede estudiar, hacer un análisis de todos los países porque sería un volumen inmenso. Yo he leído bastante sobre los años de las Brigadas Rojas en Italia y he leído este libro de Alessandro Stella, que fue brigadista. Sí, no sé cómo. Es un señor que después vivió muchos años en España, Alessandro Stella, y realmente es tan complicado y no lo estudia. Nos hace un lío y se centra en el nazismo y nada más. Es así. Pero sí, sería imposible pedirle a una mujer joven un trabajo casi enciclopédico. Reyes, perdona, el libro lo puedes enseñar completo, es que ha salido solo una, más atrás. Más atrás. Di el título. Días de sueños. Es Días de sueños y plomo. ¿Y el autor? Alessandro, con 2 S, Stella.
Gracias. Concha, pediste la palabra. Bueno, no, perdón, no sé si Reyes ha acabado. No, ya he terminado. Ah, bueno, sí, ya he terminado. Vale, Concha, por favor. Sí, quería, en referencia a lo que dice José Manuel, bueno, con respecto a la banda Baden-Meinhof y al papel que la RAF, el ejército que ellos, o la actitud armada que tuvieron, recordad que en el libro, y ella lo detalla, la escuela de Frankfurt, con eminentes filósofos, sociólogos, tal, los apoya en principio, pero después el único que mantiene el apoyo es Marcuse. Todos los demás critican la actuación que han tenido y desde luego no tenían el apoyo de la mayoría del pueblo alemán. Eso es real. En el libro dice, solo Herbert Marcuse los apoyaba y se convirtió en la nueva ninfa Egeria de los jóvenes con su bestseller El hombre unidimensional. Esto también es importante señalarlo, porque había intelectuales de una talla impresionante. Y luego ella narra toda la actitud de Heinrich Böll, el premio Nobel, que se enfrentó a la mayoría de los alemanes, los apoyó, los acogió, y ella lo detalla, es decir, que comenta las distintas posturas. Pero a mí me parece muy importante que al final los intelectuales de la escuela de Frankfurt desestimen la postura a la que llegaron los miembros de la banda. Gracias, Concha. No ha pedido nadie más la palabra y el chat tampoco hay nada nuevo. Oye, entonces yo creo que sí es el momento un poco, si os parece, si del libro no decimos más, a abrir un pequeño debate sobre el tema de la memoria histórica en España. Y yo aquí sí, si Jaime está todavía, que no sé si estará, sí que pediría que Jaime quizás aquí participara un poco más, incluso, bueno, nos ofreciera, si pudiera ser un marco teórico de todo lo que se ha hecho, se está haciendo. Yo simplemente os quiero decir que en España desde el año 39 hasta ahora, en estos casi 100 años, 80 y tantos años, se puede hablar claramente de tres momentos históricos respecto a las políticas de memoria histórica. Un primer momento que es el que dura todo el franquismo, que podríamos denominar de silencio impuesto, es decir, el tema de la memoria histórica no existe, no se puede hablar y solo se habla unidireccionalmente, en el que solo se oye la voz de los que han ganado, se silencian totalmente las voces de los que quieren dar otra visión de la historia. Eso más se puede decir que acaba en el año 75 y le sigue una segunda etapa que ocuparía la época de la Constitución, de los gobiernos del PSOE de Felipe González y el primero de José María Aznar, que podríamos hablar, y quiero buscar una frase neutra, de silencio pactado. Es decir, lo que se habla del pacto del olvido, la reconciliación, la Constitución supone un decir, bueno, pues dejamos el pasado para construir un futuro, y con la ley de amnistía, que en principio estaba pensada sobre todo para que redimir, quitar las penas y los castigos a los que habían sufrido el franquismo, pero
llevó también consigo la anulación de las responsabilidades de los causantes. Es decir, se perdonaba a las víctimas, pero también se perdonaba a los victimarios. Esta segunda etapa podría llegar casi hasta principios de siglo, donde empieza una tercera etapa que podríamos llamar de etapa de memoria activa, que tiene su epicentro en la Ley de Memoria Histórica del 2007 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene a lo largo de los años del gobierno de Rajoy una suspensión de facto, es decir, el propio Rajoy se jactó de que ni una sola peseta se iba a dedicar a esta política de memoria, y tiene una tercera etapa convulsa en la que estamos viviendo ahora, en la que hay incluso presentado otro proyecto de ley de memoria democrática que está sufriendo en el Parlamento y en la sociedad una gran dificultad, lo que explica que esa ley, por así decirlo, se encuentra básicamente con dos fuerzas opuestas. Por un lado, los que quieren que esos temas no hay que hurgar en el pasado, y los que creen que, como por ejemplo algún grupo, que es una ley que no arregla nada, porque lo que hay que acabar es con la ley de la amnistía de la transición y juzgar los crímenes franquistas. Entonces, bueno, en esto nos estamos moviendo y no sé, yo me temo que esta discusión interna pues es posible que dificulte mucho la posible aprobación. No sé si Jaime, ¿estás por ahí, Jaime? Creo que no está Goyi, pero a Jaime no lo he visto. Sí, estoy. Ah, sí, vale, perdón. Bueno, pues podrías tú, Jaime, darnos un poco tu visión de cómo está la situación, etcétera, y ya para que sirva para el debate para los demás. Y tengo poco tiempo, pero yo creo que se les puede hacer llegar a todos la posición sobre la situación actual con el documento que aprobó AMESDE y el que aprobó la plataforma de la Comisión de la Verdad, porque esos documentos... Explica qué es eso de la plataforma de la Comisión de la Verdad. Sí, tiene que ver con la historia de la memoria ya en este siglo XXI. Como ha explicado José Manuel muy bien, la imposición de una, más que historia, yo creo que era propaganda oficial del franquismo, que era simplemente la victoria y el propio éxito para ocupar cualquier tipo de explicación histórica. Yo creo que hay historiadores que no le llamarían a eso historia, pero bueno, era, yo creo que, doctrina oficial. Hay un hecho importantísimo que hay que señalar, que se produce una apuesta en la oposición al franquismo sobre la utilización de mecanismos democráticos para contestar a la dictadura. Y eso es muy importante de señalarlo, porque sí que obliga a reconocer pues, al propio, por ejemplo, gobierno en el exilio de la República, que sigue hasta los años 70, y la oposición comunista, por ejemplo, que reconoce las políticas de reconciliación con respecto a la situación de la dictadura. Yo creo que son dos elementos que no hay que olvidar que existieron, porque crearon una parte de la cultura que permitió desarrollar la transición pacíficamente, entre comillas, porque la transición tuvo muchas víctimas, demasiadas víctimas. Yo creo que hay otro dato a señalar, y tenía aquí a mano, y os lo voy a leer porque yo creo que es un resumen que podría permitir una discusión clara. Son unas palabras de Tomás y Valiente que dicen exactamente sobre la transición, para no entrar en más expectativas. Hemos hecho en este país la transición a la democracia sobre la bisagra de una reforma cimentada en el silencio y la ruptura de la espiral de la venganza. Así habría que hacerlo y no hay que arrepentirse de ello, pero el silencio al olvido y la ignorancia pero del silencio al olvido y la ignorancia solo hay dos pasos:
y sería pernicioso que muchos los dieran. Es decir, yo creo que señala muy bien la etapa en la que la política de la transición no utiliza tanto el olvido como el silencio. Me refiero a aquellos que reivindicaban, lógicamente, la dignidad de las víctimas, pero que esa etapa pues, se agota una vez aprobada la Constitución y se tendría que haber señalado ya un camino distinto. La primera organización de memoria histórica realmente que existe tiene como objetivo defender los derechos de las víctimas y es la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos, que inicia su andadura sobre los años 65. Bien, es verdad que no tiene el carácter que hoy le damos, pero la mayoría de las asociaciones que se crean a finales del siglo pasado y principios de este recogen ya ese bagaje de derecho internacional, porque el carácter de análisis de la historia desde el punto de vista de la víctima es la que indica los cuatro valores con los que se realiza ya la memoria histórica. El derecho a conocer realmente lo que ha sucedido, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, aunque la justicia se entiende no solamente como una justicia penal, sino también restaurativa, asunto muy importante en estos temas, en los que muchas veces ha desaparecido el victimario, las políticas de reparación y las políticas de no repetición, que ahí están sobre todo los temas de formación y educativos. Hoy en nuestro país tenemos una situación excepcional, porque la ley, lógicamente, del 2007 no resolvió el tema de la memoria, pero hoy tenemos una situación excepcional. ¿Por qué? Pues porque se ha aprobado ya, está vigente, una ley de educación que recoge en las etapas obligatorias y sucesivas el tema de la memoria democrática, ya lo recoge, por lo tanto ya es un contenido, es una parte de los contenidos de la educación del conjunto de la población. Y la segunda parte es que hay un proyecto de ley sobre memoria democrática que está en el Parlamento, que está apoyado por los partidos del gobierno, que sostienen el gobierno, que ha tenido unas 500 enmiendas y que ha tenido además en el último periodo unas 28 enmiendas de los propios partidos que apoyan al gobierno para incorporar elementos que pensaban o que han recogido de la iniciativa de los movimientos sociales de memoria. Con lo cual estamos en este momento en la tesitura de si el gobierno actual da el visto bueno para que la tramitación continúe o si el estanco en el que en este momento se puede situar el debate podría impedir que antes de que termine la legislatura se aprobara el proyecto de ley. Es un riesgo que es cierto en estos momentos, aunque todo el mundo dice que hay que hacer un esfuerzo para que efectivamente termine la legislatura con el compromiso de haber aprobado una ley de memoria que recoge lo que las orientaciones generales de Naciones Unidas a través de los relatores pues han venido señalando como necesario para que la democracia española de verdad se fortalezca y haga lo que otros han hecho ya, que es lógicamente asentar en la cultura de las nuevas generaciones los valores democráticos que proclama nuestra Constitución. Y termino con una pequeña referencia, porque como se ha señalado el tema de la amnistía, lo que indican las orientaciones generales internacionales y nosotros apoyamos es que la interpretación judicial que se ha hecho en España no se corresponde con el artículo 10 de la Constitución española, que obliga a la aplicación en todo el marco jurídico de los acuerdos internacionales que España ha firmado y con toda la doctrina de la justicia transicional e internacional humanitaria que España ha venido firmando. Es decir, lo que os dije al principio, el desarrollo de la justicia transicional en España, como se ha hecho en otros países, Argentina, etcétera, Sudáfrica, Chile, tal, es justamente el marco en el que nosotros sí podríamos buscar una solución que permita entender que la amnistía fue necesaria para conseguir elecciones libres y una constitución democrática, pero
que, referidos siempre a este tipo de crímenes que la justicia transicional ha tasado, no pueden aplicarse ningún tipo de amnistía. Hay dos ejemplos. En algunos países de Sudáfrica, de Latinoamérica, la amnistía está vigente, pero se ha aplicado y encarcelado a los victimarios porque no afecta a este tipo de delitos. No debe afectar y así lo establece la justicia transicional. Y yo creo que ahí pues hay un campo en el que el gobierno y los partidos que le apoyan deberían avanzar y explicar mejor este tema para que de una vez por todas España se incorpore a los países que puede mirar. Porque no es, yo ahí sí que lo señalaba, no es como dice Junco, que tengamos una historia sucia, no. Lo que tuvimos es una dictadura larguísima, durísima, que señaló y condicionó la educación de muchas generaciones y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que eso se revierta y establezcamos un marco coherente con los valores que proclama la Constitución. Perdonadme que me haya extendido. No, sí. Gracias, Jaime. Yo te lo pedí. Claro, fundamentalmente la diferencia cuando se piensa en el caso de España y en el caso de Alemania o Francia, es que Alemania, los nazis perdieron la guerra. Los nazis perdieron la guerra y entonces los que ganaron la guerra pudieron imponer a Alemania esas políticas de desnazificación y que de alguna manera incluso los países que, o sea, la ambigüedad siempre de Francia o de Italia o de Austria es que, bueno, fuimos invadidos, pero en España ocurrió lo contrario, es decir, los que ganaron la guerra fueron, por así decirlo, los malos, para entenderlo, ¿no? Y entonces son los que impusieron. Pero claro, no podía, si Hitler y Mussolini hubieran ganado la guerra, pues la situación hubiera sido justamente la contraria. Pero como en España justamente los que ganaron fueron los compañeros de los Hitler y Mussolini, con todas las diferencias que hay que hacer y que es oportuno hacer, eso es lo que explica que durante tantos años pues no solo ganaron la guerra, sino que impusieron sus doctrinas durante 45 años. Eso es lo que ha hecho de España un país totalmente diferente en Europa respecto a estas cuestiones. No sé si alguien quiere comentar algo sobre esto. Es un tema yo casi lo planteo porque es un tema polémico en el que hay posiciones bien encontradas y Jaime, pues bueno, yo os voy a mandar junto con algunos materiales que he encontrado ya toro pasado, que explica un poco el tema de la memoria en Europa, y os voy a mandar también el documento de AMES en el que se pronuncia sobre la nueva ley de memoria democrática, pero bueno, pues tenemos todavía un ratito, un cuarto de hora si queremos, para tratar estos temas, si hay alguien que quiere tratarlos. Pidió la palabra Antonio. Comentario sobre lo que acaba de decir José Manuel. No se te ha oído. Repítelo, por favor. Nada, voy a decir un par de reflexiones sobre lo que ha comentado José Manuel. El tema del debate tan importante que tenemos en España. Yo, volviendo al libro, a mí me ha gustado mucho en el libro tanto el posfacio de la propia autora como el epílogo de Juncos en el sentido siguiente. Dice la Gerald Schwartz que es cierto que hay en Europa en este momento un crecimiento de la extrema derecha al que hay que enfrentarse precisamente con la memoria y para que no olvidemos lo que ocurrió. Pero dice también ella que así no vamos a conseguir acabar con la extrema derecha. Que la única forma que ella ve, y yo participo de esa opinión, es que se transmita a la ciudadanía europea una ilusión, o más ilusión, por la idea de Europa. Es decir, que sea, digamos, un discurso positivo, en lugar que hay que tener un discurso negativo sobre
extrema derecha y sobre lo que y no se nos olvide lo que ocurrió, pero así no vamos a conseguir entusiasmar en particular a los jóvenes, y que para entusiasmar a los jóvenes hay que conseguir que el proyecto europeo sea seductor, positivo. Un poco lo mismo dice Juncos en su epílogo, de que así como es necesaria la memoria, hacer memoria en el caso español, con sus particularidades, también es tan necesario como eso, yo creo, o más, el encontrar para los españoles un proyecto que nos interese, que nos entusiasme a todos, de lo que ahora mismo, que fue lo que ocurrió, creo yo no estaba en España en ese momento, pero creo que eso fue lo que ocurrió en el 78 con la Constitución. La Constitución entusiasmó a suficiente número de españoles como para que la transición se desarrollara convenientemente y ocurriera lo que ocurrió. Hoy día no es esa la situación en absoluto. Hoy día no solamente la transición es muy criticada, con razón en parte, pero falta, creo yo, falta un proyecto que entusiasme a un número suficiente de españoles para que tengamos la vida en paz. En ese sentido, yo siempre pienso que es muy necesaria la memoria, lo discuto, en particular en el caso de España, el tema de las tumbas, que es una cosa que evidentemente hay que hacer, pero que no se nos pierda la energía política de las dos partes, de la izquierda y de la derecha española, en ese debate, en vez de ocuparnos de encontrar proyectos de futuro. Gracias, Antonio. No sé. José Manuel, si quieres hablar algo, o Jaime. Sí. Jaime. Sí, si me permitís, es que os tengo que dejar ya y media. Dos cuestiones de la memoria que son muy importantes, y por eso en todos los países cuesta tanto que se establezca. También en Alemania y en Francia costó mucho, y en cualquier otro país que ha tenido un trauma, que ha tenido un conflicto de la envergadura que hemos padecido, pues en Europa pues cuesta. ¿Por qué? Porque las políticas de memoria deben ser políticas de Estado, y las políticas de Estado concitan o deben concitar el acuerdo para sostenerlas en el tiempo. No son políticas de mirar atrás, son políticas de fortalecer la democracia, porque lo que pones en el horizonte es precisamente cómo preparar a las nuevas generaciones para abordar un futuro en el que evidentemente se eviten las barbaridades que se han cometido y se tenga una experiencia acumulada para afrontarlo. Por lo tanto, sí, siempre en cualquier sociedad no es fácil establecer políticas de memoria, porque para que den resultado deben ser políticas de Estado, y eso es fundamental. Deben durar en el tiempo, deben ser capaces de incorporar, primero de atender a las víctimas y reconocerles lo que han hecho para que estemos como estamos. En segundo lugar, tiene que aplicarse la justicia restaurativa, en nuestro caso, en un porcentaje muy elevado, porque no hay otra manera de aplicarlo, porque los victimarios ya la mayoría han padecido, han desaparecido, y tenemos la obligación como país, como se ha dicho aquí, de no ser el segundo en número de fosas y desaparecidos del mundo. Es una barbaridad lo que está sucediendo en ese ámbito. Afortunadamente se están ya aplicando, se están implementando políticas de memoria, pero deben ser de Estado, para que duren, establezcan y garanticen a las nuevas generaciones conocer lo que ha sucedido y evitar que evidentemente se pueda repetir. Dicho en una frase así un poco didáctica, recordar para aprender y aprender para no repetir. ¿Por qué? Pues porque el fundamento de las nuevas generaciones, para que tengan una convivencia libre, tiene que ser precisamente evitar caminos que se sabe dónde se conduce, y entre ellos pues el resurgir del nazismo, del fascismo o de cualquier tipo de ideología de ese carácter. Se sabe a qué tipo de sociedad conduce, pero para eso tenemos que tener
claro qué tipo de estructura, de valores, de actividades se deben realizar en el marco de la educación, en la cultura y en todos los ámbitos institucionales. Fijaos que he dicho que hasta este proyecto de ley recientemente aprobado por este gobierno en educación, hasta este momento, el tema de la memoria y los valores democráticos no estaban incorporados como tales. Genéricamente sí, pero específicamente vinculados a nuestro proceso histórico, a nuestra memoria, no lo han estado. Y han pasado más de 40 años. Nada más, muchas gracias y perdonadme, pero es que tengo que salir. Después de recibir los documentos sí que podemos hacer, si quieren, un debate extenso o intenso y, si es posible, presencial. Gracias a todos. Gracias, Jaime. Miguel Ángel, ¿quieres hablar o tienes la palabra? A lo mejor... ¿Me estoy escuchando? Sí, sí, sí. Bueno, sí. La verdad es que todo parte de una idealización que tenemos también de Europa. Y habría que recordar cuál es el origen de la Unión Europea. Comienza siendo una comunidad de mercado de carbón y acero, luego pasa a ser se empieza a llamar mercado común europeo, y después la Unión Europea no resulta finalmente porque la Constitución que se pretende no falla. En España se aprueba, por ejemplo en Francia se suspende, y entonces hay una Unión Europea que sigue siendo una unión de mercaderes. Lo que prima es el mercado y sobre eso todo lo demás. Hay que recordar las dos crisis importantes que tiene que resolver la Unión Europea en la época reciente, la de 2008, que era un sálvese quien pueda, acordémonos de Grecia, y luego la crisis del 2020, a partir de pandemias y los efectos económicos de la pandemia, en la cual se mancomuna la deuda, en la cual aparece una Unión Europea con un carácter más político y no solamente exclusivamente comercial y tal. Y ahí estamos en este momento en que tenemos que fortalecer esa Unión Europea de carácter político y de carácter de derechos y tal. Europa siempre ha estado en tensiones, no es de ahora, sino de siempre. Recordar que en el mismo momento en que hay una ilustración, hay también una inquisición. Ilustración e Inquisición han perdurado eternamente, y actualmente, todavía hoy, se puede percibir la Ilustración como que corresponde a las élites despreciadas por el pueblo, y la Inquisición como autoridad, como represión, como modelo de los populismos de derechas. Y esto, que es actual hoy en España, es una trayectoria de Europa desde siempre, que a veces olvidamos de que aquí, al tiempo que se han creado o han nacido los derechos humanos y tal, Europa ha sido también el origen de las mayores aberraciones, ha sido la cuna de los fascismos. Y si no contemplamos todo, pues nos quedamos a medio camino. Y sobre el pasado, revisarlo para mejorar y para tal, la derecha suele decir que eso volverá al pasado. La guerra de los abuelos, decía aquel, ¿cómo se llama? Pablo Fracasado. Pero no es la guerra de los abuelos. La cosa está en superar ese momento, pasar página, sí, pero como dice Marcosana, después de haberla leído. Lo que no se puede es pasar la página sin haberla leído. Bueno, pues nada más. Gracias, Miguel Ángel. Fidel y Lola, o Lola y Fidel, teníais levantada la mano. Sí, yo respecto a esta cuestión quería hacer un par de referencias. Me parece que la educación y la cultura no son suficientes como elementos para que la memoria histórica, para que la democracia, diríamos, cale, profundice y se establezca en la mayor parte de las personas. En teoría, llevamos en España 40 años ya con una educación, en teoría, democrática. Lo digo porque además muchos de los que estamos en la tertulia somos profesores
Yo creo que hemos intentado establecer un marco de educación y de cultura de acuerdo con la ideología que aquí estamos planteando, pero observamos que hay una parte de la juventud que, bueno, de la juventud y de las personas maduras, que han sido nuestros alumnos, que no ha calado eso. O por lo menos si ha calado, tienen otras percepciones y otros pensamientos que superan a este elemento, diríamos, democrático o de memoria que hemos intentado plantear desde la educación y desde la cultura. La segunda cosa es que, que una cuestión como la memoria esté en una ley, como acaba de decir Jaime, significa mucho, pero puede ser casi nada. Significa mucho que esté en el boletín, pero ¿cómo se va a establecer eso en las aulas, en los programas, en la, diríamos, tarea de los profesores? No olvidemos que la educación está transferida a cada comunidad. Y tercero, pregunto, ¿es posible en esta estructura una política de Estado con relación a la memoria para que perdure en el tiempo? Gracias, Fidel. Joaquín. Fidel, sí. Bueno, vale. Joaquín, yo respondo a alguna cosa que ha dicho Fidel. Joaquín, tienes que abrir el micrófono, gracias. Yo creo que primero José Manuel debería contestar, porque es que yo voy a volver un poco al libro, con lo cual voy a... Vale. Bueno, pues simplemente, entonces contesto, simplemente, afortunadamente tenemos constancia de que en la nueva Ley General de Educación ha habido contactos entre la Presidencia del Gobierno, la Secretaría de Estado de la Memoria Histórica y el Ministerio de Educación, y en los programas de historia el tema de la memoria histórica ha sido más o menos consensuado entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Presidencia. Eso es por un lado. A la tercera pregunta, políticas de Estado, yo las creo imposible, porque en el clima de confrontación que hoy hay en España, en el que además la derecha, que en un momento determinado podría haber aceptado un debate honesto, o sea, un debate para llegar a ciertos acuerdos con la izquierda, con el PSOE, al verse por la derecha que le van mordiendo, pues no va a hacer, porque entonces deja un campo a la ultraderecha que no le va a hacer. Y me ha gustado mucho, y en tu intervención anterior, Fidel, tú insististe mucho, y es que es así, y fijaos, en el caso de la abuela paterna de la protagonista, se suicida. Se tira de una torre. ¿Por qué? Porque ella, que no era una nazi, militante, sin embargo, se había visto desamparada en la nueva sociedad, y ella se suicida. ¿Por qué? Porque tú has dicho que internamente, y ese fue el gran problema, por mucho que hubiera leyes, y internamente en las conciencias de muchos alemanes seguían muy vivos, pues los valores o las ilusiones o las utopías o las mentiras que les habían hecho. En ese sentido, ahí sí que no queda más que políticas de educación, por insuficientes que sean. Joaquín. Abre el micrófono, Joaquín, si no, no se oye. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que acabáis de decir. Yo creo que políticas de Estado, como decía Jaime, en estos momentos, dada la confrontación permanente
los grandes partidos es imposible que la haya. Y si cualquier mini logro que se consiga en esta legislatura será revocado inmediatamente en la siguiente. Pero bueno, eso quizás estaría para un debate más largo. Yo quería volver brevemente al libro, primero para decir que me ha gustado mucho, segundo para decir que efectivamente el proceso de desnazificación fue muy complicado en Alemania, como bien describe la autora. Muy complicado porque muchos alemanes no estuvieron directamente implicados en el nazismo. Efectivamente, hubo muchos funcionarios implicados, hubo muchos militares que participaron, pero junto a esos, pues hubo un montón de gente que siguió viviendo como pudo. Yo he conocido casos de esos, o sea, estoy hablando de lo que he conocido. He vivido en Alemania 5 años y he tenido una colaboradora en una oficina que me aseguró que cerca de donde ella vivía había un campo de concentración, pero ella nunca se enteró de qué es lo que pasaba allí. Sabía que existía un campo, una prisión o algo parecido, pero nunca se enteró. Me imagino que ese caso, si es cierto, y no tengo por qué dudar de que sea cierto, pues sería el que digamos, compartían muchos alemanes. Y en todo caso, la derrota fue tan tremenda y la posguerra fue tan tremenda que eso hizo que el proceso de desnazificación, pues creo yo, no contara con toda la población detrás. Vamos, me parece que hubo mucha gente que, o bien por su situación anterior de ignorancia o de lo que sea, o de absentismo, o bien por la situación posterior de lo difícil que fue la recuperación tras la guerra, pues realmente yo creo que preferían pasar página en estos temas lo más rápidamente posible. Y bueno, pues todo eso es un poco lo que refleja la novela. El libro, que por cierto yo lo he leído en alemán, en una versión que por cierto está patrocinada o divulgada por el gobierno federal alemán, es la traducción de la novela. Y hay un servicio en el gobierno alemán que facilita, no gratuitamente, pero casi, cantidad de literatura sobre estos temas. Bueno, entonces, digo que también he vivido en Austria posteriormente. En Austria viví el caso de un famoso cuadro de Klimt que estaba en la Galería Belvedere de Viena y que reclamaron los herederos de los antiguos propietarios. Eso llevó a un juicio que fue bastante largo, pero en el cual, pues de alguna forma, surgieron otra vez los ánimos contradictorios de unos y de otros. Lo que se dilucidaba era un problema estrictamente legal y estrictamente de cómo había llegado ese cuadro, o esos cuadros, porque eran varios, a la propiedad del Estado austriaco. Bueno, finalmente la justicia falló en contra del Estado austriaco y el Estado austriaco los devolvió. Pero es que en España tenemos un caso parecido actualmente. En la Galería Thyssen tenemos un cuadro de Pissarro, que en este caso, pues bueno, el barón Thyssen lo adquirió de buena fe en su momento, o eso parece, y ahora pues se está discutiendo también legalmente, también en tribunales, de quién es la propiedad de ese cuadro. Y lo último que ha habido es nada menos que una sentencia del Supremo de Estados Unidos diciendo que tiene que volver a la instancia de California porque, en su opinión, es propiedad o debe ser devuelto a
a la familia de los confiscados. Y bueno, pues eso, bueno, y de eso trata la novela. O sea, la gracia de la novela es que esta periodista, con esta información franco-alemana, porque ella es totalmente franco-alemana, yo he visto una entrevista de ella, o he oído una entrevista de ella en la televisión austriaca, y habla un perfecto alemán, o sea, es totalmente bilingüe en los dos idiomas, y con ese buen conocimiento ha indagado en su familia. Y el inicio de las memorias, que por cierto en alemán se llama Recuerdos de una europea, que recuerda un poco el subtítulo de Stefan Zweig. Digo que ha indagado en un incidente del que tuvo noticia a través de su padre, y es qué pasó con esa empresa del abuelo y tal, que le reclamaron una indemnización por haberla adquirido, no ilegalmente, pero sí en el contexto del nazismo, ¿no? Y bueno, pues cómo reacciona el padre, cómo reacciona la autora, cómo reaccionó el abuelo, y eso es un poco el contexto en el que hay que, creo yo, que la autora ve el proceso de desnazificación en su conjunto. A partir de lo que ha visto en su familia, pues lo que ha pasado en los últimos años de historia, ¿no? Pero me parece muy ilustrativo este tema del abuelo y de la empresa del abuelo, pues cuando vemos que en la actualidad, no sé cuántos años después, 80 años después, estamos hablando del cuadro de la Thyssen. Gracias, Joaquín. José Manuel, Ana Cañas levantó la mano. Ana, abre el micrófono, por favor. A mí, cuando estamos hablando de la educación, que creo que sí que es clave, me alegra mucho el hecho de que en la LOMLOE entre para trabajarla, pero tenemos en España un problema claro, y es la cantidad de enseñanza religiosa promocionada y subvencionada exagerada. Y entonces, y estoy leyendo en el libro, que me ha gustado muchísimo, por cierto, ya me he aprendido muchísimo, yo no sabía que había habido movimientos parecido al IRA, casi, no tanto en Alemania después de la reunificación y eso, pero bueno, a lo que iba. Pone, cuando está hablando del cine italiano, cómo trata el tema del fascismo, pone una frase de Fellini que a mí me ha dejado impresionada y que me recuerda mucho a la enseñanza religiosa que se da en España. Dice, siempre existe el peligro, está en la página 338, dice, siempre existe el peligro de la educación, de una educación católica que solo conoce un objetivo, conducir al ser humano a una dependencia moral, reducir su integridad, quitarle todo el sentido de la responsabilidad para mantenerlo en una inmadurez que nunca se acaba. No sé si os parecerá exagerado, pero me parece vamos, hace poco he leído que estaban intentando por aquí unas sectas de esas religiosas que no podían, que para no dejar a nadie salir de su casa sin tener alguien de vigilante. En el sentido de, como eso la religión lo dice, pues no tengo por qué condenar, no sé, no nos hacemos tan críticos. Y me parece que en España la religión tiene mucho peso a la hora de pensar cómo se van a llevar las cosas, que no es solo que estén las leyes, sino que la enseñanza religiosa está con muchísimo peso. Gracias. No digo más. Gracias, Ana. Había levantado la mano Reyes. Joaquín, en lo que tú viviste en Austria con el cuadro de Klimt, ha habido una película que se han hecho que se llama La Dama Dorada y que explica todo el proceso. Yo creo que es muy interesante verla y aparte de que es muy bonita. La Dama Dorada se llama, porque el cuadro de Klimt es el cuadro de una señora dorada, toda. Y después también querría decir que lo que me parece curioso es que el Estado español apoya a la Thyssen. Nada más. Gracias, Ana. Bueno, pues son las 2:15. ¿Alguien quiere hacer así una última intervención sobre el libro?
Bien, yo estoy contento de la lectura del libro, y yo tengo algunas críticas, pero ya, como dije al principio, me parece que por eso es tan muy rico, porque no te lleva a una adhesión incondicional, sino que te suscita reflexiones, te da mucha información, y después, bueno, pues cada uno de nosotros hemos hecho un proceso de pensamiento, de reflexión, y ahí está. Bien, dos cosas del futuro. El próximo libro es el de Leonardo Sciascia, y entra dentro de ese trabajo, de ese título que decimos, la internacionalización de la guerra civil. Es decir, la guerra de España, como sabemos, fue una guerra civil, pero fue una guerra también internacional. Dos datos: si los alemanes y los italianos no ayudan en julio del 36 al paso de las tropas de África a la península, no hubiera habido guerra civil, hubiera habido un pronunciamiento. Pero si en noviembre del 36 las brigadas internacionales no hubieran llegado a Madrid, pues posiblemente Madrid se hubiera caído y la guerra posiblemente hubiera terminado mucho antes. Es decir, que la guerra civil fue también de alguna manera una guerra europea, y en muchos casos se dijo que en algunos aspectos fue una preparación de la Segunda Guerra Mundial. Y además hubo miles y miles de europeos y de otros países que estuvieron implicados, comprometidos en la guerra. Uno de ellos es Leonardo Sciascia, que en una novelita muy pequeña, tenéis la suerte, en fin, sale poco más de 100 páginas, pero me interesa un poco porque es la única gran novela que se ha escrito en Italia sobre la Guerra Civil Española. Se escribió mucho, ya os lo diré, mucho, pero fueron sobre todo novelas muy esquemáticas en los 3 o 4 primeros años de la confrontación. Pero lo que sobre todo yo quiero referirme al año que viene. ¿Qué vamos a hacer el año que viene? A mí me gustaría seguir con Europa, pero hasta cierto punto yo estoy ya saturado de campos de concentración, de nazis, estoy un poco saturado. Bien, es cierto que hay cosas que todavía no hemos leído. Yo no sé si sería obligatorio leer la novelita de Solzhenitsyn, Un día en la vida de Iván Denisovic, porque nadie puede saber lo que son los campos del Gulag si no ha leído ese libro. Pero bueno, yo estoy ya un poco saturado. Entonces os proponía, y cuando lo propongo para que me ayudéis y que os comprometáis a hacer un enfoque, lo que podríamos llamar Europa en relación con otras culturas. Europa en relación con África, en relación con Asia y a lo mejor en América, no lo sé. Es decir, novelas que partan de Europa, pero en su relación en el siglo XX con las colonias o con otros países. Pongo 3 ejemplos. Por ejemplo, me gustaría que leyéramos El primer hombre de Albert Camus, que es la historia de cómo un ciudadano de origen hispano-francés vive en Argelia su infancia, y alguien que después además va a tener tanta importancia en la Francia de esos años. Entonces, ese libro que es, por desgracia no es muy conocido, y por eso quiero, los que no lo conozcan, os vais a llevar una sorpresa. Es un libro en que nos va a ayudar a entender las relaciones de Francia con Argelia. Por ejemplo, quiero que leamos... ¿Puedes repetir el título, por favor? Perdón. El primer hombre, de Albert Camus. Quiero que leamos a Chukri, El pan desnudo. Chukri es un chico de la periferia de Tánger, que vive mucho la cultura española y que en El pan desnudo, bueno, pues nos va a dar mucha ayuda para entender España y el protectorado, o el papel o la significación de Tánger.
Quiero que leamos una novelita, el título se me ha olvidado, del año pasado, de una portuguesa que es una portuguesa que vive con sus padres en Angola. Y entonces pues vamos a hablar de la colonización portuguesa. Quiero hablar, quiero que leamos una novela de Amos Oz, una historia de amor y no sé qué más. A ver si la recuerda. Una historia de amor y oscuridad. Y oscuridad, porque nos va a ayudar a entender el papel de los judíos europeos, sobre todo del este, en la creación del Estado de Israel. Que es una novela, si no habéis leído esa novela, no habéis leído nada. Es decir, no habéis leído nada que merezca la pena. Quiero que leamos algo de Omar Pamuk, porque Turquía es Europa y no es Europa. Es decir, dejar de centrarnos en esos temas centrales que nos han ocupado dos años y fijarnos en lo que podríamos llamar la periferia. Yo no sé nada, por ejemplo, de si hay algo en relación de Italia con Etiopía, con Libia, no lo sé, pero tampoco sé, por ejemplo, de las relaciones de Inglaterra. Hombre, sí, lo de Lores, los 7 pilares de la tierra, o eso, con las colonias en Asia. Bueno, yo quisiera que reflexionáramos. Os he dado 4 o 5 títulos, pero todos vosotros sabréis de más. También a lo mejor en algo de España con Hispanoamérica, o no sé, no lo sé. Es decir, con Asia, no sé qué relaciones podemos tener, qué libros haya que nos hablen de las relaciones de países europeos con Asia, no lo sé. Bueno, que todos nosotros reflexionemos sobre eso, porque, hombre, yo creo que nos abre un cierto espectro y ya, pero también eso implicaría, si fuéramos capaces de encontrar personas que nos ayudaran en la presentación. Imaginémonos, por ejemplo, lo de Portugal. Pues teníamos que buscar a alguien que sepa algo de Portugal y las colonias y nos lo diga. O sea que no solo tendríamos que ir pensando en libros, en títulos, sino además en buscar personas, como a veces hemos encontrado, que nos ayuden y que nos, bueno, o cualquiera de vosotros que lo sepa, pero ese sería un poco el plan para el año que viene. Sería lo mismo, empezar en octubre, una lectura al mes y así. Y vamos a ver, ¿por qué no lo hacemos presencial todavía? Vamos a ver. No lo hacemos presencial porque hasta ahora lo hacíamos con la Complutense en el Paraninfo, en la escalonada de San Bernardo. A mes está a punto de firmar con la Complutense y con alguna organización más la vuelta en funcionamiento de la Cátedra de la Memoria Histórica. Recordáis que se cerró por ese grave incidente que hubo malintencionado cuando el Ayuntamiento de Madrid, de Carmena, creó una comisión para el estudio de las calles, etcétera, de Madrid, de los que había que quitar y poner, y allí se utilizó a la Cátedra de la Memoria Histórica y a Mirta Núñez de manera torticera. Bueno, pero ahora parece ser que ya está, el acuerdo está hecho, y fruto de ese acuerdo de AMESDE, que es la entidad que, en fin, la pionera quien lo ha conseguido sacar, aunque está UGT, está Comisiones, está la Fundación de Federico Muñoz Zaragoza, está la Fundación de Leroy Garzón y está la propia Complutense. Bueno, pues a partir de ahí habrá un acuerdo de AMESDE con la Complutense para el uso de instalaciones, etcétera. Entonces yo creo que el año que viene sí que podríamos utilizar ya desde el mismo mes de octubre la sede anterior. En junio podríamos a lo mejor el CAUM que nos deje su sala. Pues bueno, si queréis lo hablamos y por lo menos ese día nos vemos
que si fuera la ocasión para vernos y despedirnos. Bueno, pues lo vamos a intentar. No sé si hay sobre esto de las propuestas del curso alguien aquí mismo ahora tiene algo que decir o se ha pillado demasiado de improviso para decir algo. Perdona que te interrumpa. Han levantado la mano Reyes, pero y además hay 1, 2, 3 o 4 chats nuevos. Sí. O puedo leer. Léenoslo. Si puedo, la gafa me dejan. Pilar dice que me ha resultado muy interesante y me leeré el libro en cuanto tenga oportunidad. Muchas gracias. Anoto el siguiente libro. Un saludo. Bien. Alberto, perdón. Alberto nos ha puesto dos cosas. Primero dice que el reciente premio Nobel es un excelente novelista y toca el colonialismo de manera impecable. Abdulazak Gurnah, Paraíso, por ejemplo. Eso es. También dice después, Brikar Seth es un novelista indio que habla también de sus relaciones con la metrópolis colonial y la independencia. Sí, da dos libros más. Maggie dice, pregunta, ¿el sueño celta? Carmen también dice, ¿algún libro de Galeán? El sueño del celta, quise decir, perdón. Sí, el sueño del celta, perdón. Es que no está separado, tienes razón. Carmen dice algún libro de Galeano. Ignacio Villalba dice, el libro de Vargas Llosa, El sueño del celta, es interesante. Une colonialismo y el movimiento irlandés, que es creo que lo mismo que ponía el mismo título que ponía Maggi. Sí, porque habla del Congo y de América Latina y de Irlanda. Esos son los chats. Bélgica, perdón. Esos son los chats. Y levantó la mano Reyes. Sí, yo no sé, quería proponer así como interrogación un libro que tiene que ver con el Vargas Llosa, El sueño del celta, que es un libro muy bueno, que es la historia del rey Leopoldo y el Congo belga, y se llama El fantasma del rey Leopoldo, y es de un autor que me parece que se llama Hotchkiss, un profesor de Berkeley. El fantasma del rey Leopoldo. Perdona. Es el que trata Vargas Llosa en la primera parte de su libro. Pero el libro es excepcional. Es más historia que novela, Reyes. Es más historia que novela. Claro. Es que, por ejemplo, es pura historia. Es que, por ejemplo, yo cuando estaba pensando en Portugal también acaba de salir una biografía muy interesante del dictador portugués. Y no sé. Oliveira Salazar. Sí, de Oliveira. No sé si a lo mejor incluir siempre un libro de biografías, podría ser interesante, un libro de biografías al año, de personajes así que puedan interesarnos. Sí, eso sería como el único tema, biografías. O sea, pero incluir siempre todos los años una biografía de un personaje que tenga relevancia dentro de... Porque, por ejemplo, la ventaja de ese de Leopoldo es que sabemos muy poco de Bélgica y eso sería interesante. ¿No? Bueno, vamos recibiendo. Lo ideal sería poder ofreceros un listado de 18, de 20 libros justificándolos, y simplemente los que nos parezcan los más interesantes son los que leemos. ¿Os parece? Bueno, pues muy bien, muchas gracias una vez más, Pepe, eres un artista de la técnica, aunque te sale un cuerno por ahí atrás que no me gusta nada. Es el cuerno típico. Gracias a todos. Oye, Fidel, permíteme que me alegre que hayas vuelto, porque tus palabras nos faltaban y últimamente te había visto yo muy cómodo escuchando y me ha alegrado mucho volver a escucharte. A todos los demás igual, pero es que Fidel últimamente se nos había... La pandemia.
Muchas gracias. Vale. Gracias a todos, Pepe. Cuando quieras nos vas borrando. Muchas ¿eh? gracias. Voy a dejar de grabar. y Nos había vemos. subido. Adiós. Adiós. Adiós, besos. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Besos. Adiós a todos.